Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Como estudiante puedes tener muchos amigos. Alfa, beta, omega, gamma, pi. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en mostrar los n primeros términos de la serie Fibonacci. Recuerde que la serie Fibonacci, bueno, su nombre se debe al apellido de una persona que fue quien la planteó, y en realidad esta serie es utilizada. Le invitamos a que consulte en Google su aplicación y cómo se originó. Básicamente indicamos que esta serie se genera a partir de la suma de los dos dígitos anteriores, y la serie comienza con los números 0 y 1. Entonces, como comienzan con 0 y 1, el siguiente número será el 1, es decir, 0 más 1, los dos números anteriores. Luego tenemos entonces el 0, el 1 y el 1. El siguiente número será entonces el 2, y así sucesivamente. Planteamos la solución en un programa de 16 líneas. En la línea 4 a una variable p le vamos a asignar 0. Observe cómo este 0 está encerrado entre paréntesis y antecedido de la palabra int. Aquí básicamente estamos haciendo una conversión forzosa a tipo entero, es decir, un casting. Recuerde que un casting es pasar un dato de un tipo de dato a otro tipo de dato. En este caso, ese 0 lo vamos a pasar a entero, lo convertimos a entero y lo pasamos a la variable pre. Esto lo hacemos porque la variable pre la vamos a utilizar en operaciones aritméticas. Entonces, para poderse reconocer como una operación aritmética, debe de ser una variable tipo numérica. Recuerde que en Python las variables no se declaran, su tipo será según el valor que tome, como en este caso toma un valor numérico pero entero, entonces esa variable pre ya va a ser reconocida como una variable de tipo entero. Asimismo, en la línea 5 a la variable post le hacemos un casting al número 1 y se lo asignamos. Luego la variable post ya queda como tipo entero e inicializada en 1. Aquí tenemos entonces los dos primeros números de la serie Fibonacci, el 0 y el 1. Mire cómo en la línea 5 ponemos un punto y coma, como terminamos la instrucción con punto y coma, como normalmente se hace en los demás lenguajes de programación. La flexibilidad de Python permite que las instrucciones se obvie poner el punto y coma, es decir, se puede o no poner. Si no lo ponemos, ahorramos más espacio de archivo y se hace una programación mucho más rápida, mucho más flexible. Se hace inclusive más cómodo programar. Python permite esto. En la línea 7 a una variable n le vamos a asignar el casting a entero de lo que nos ingrese el usuario por medio del método input. Mire el mensaje: favor ingresar un número para generar ingresar el número de términos a generar en la serie Fibonacci. Recuerde que el usuario, supongamos que el usuario ingrese 4. Eso quiere decir que el usuario quiere ver los 4 primeros términos de la serie Fibonacci, y eso es lo que va a hacer este programa. Mire ese método input. Ese método lo que hace es permitir capturar datos de entrada por parte del usuario, ¿sí? Le mostramos el mensaje que aparece entre comillas dobles, y él va a tener un campo de entrada, él lo digita, y una vez pues presione enter o presione sobre OK, ese dato se va a convertir a entero y luego se va a almacenar en la variable n. Ese método input es usado en versiones de Python 2.7 hacia adelante como raw input, pero hace lo mismo, permite operaciones de entrada de datos por parte del usuario. En la línea 9 mostramos un mensaje en la pantalla o en la consola, ¿sí? Por medio del método print. Entonces el método print permite mostrar mensajes de salida. Entonces mostramos las variables pre y las variables post.
Observe que la variable pre se pone entre paréntesis antepuesto de las letras str. Aquí estamos haciendo igualmente un casting, pero a cadena, es decir, a tipo string. Recuerde que int nos hace un casting a entero, fuerza que lo que haya entre el paréntesis se vuelva entero. Aquí estamos forzando a que esa variable pre se vuelva de tipo string. ¿Por qué? Porque la función print nos imprime solamente texto, ¿sí? Es decir, texto normal que va entre comillas, o variables tipo texto. Si la variable no es de tipo texto, se debe hacer el casting como lo estamos observando. Entonces una variable print imprime texto y variables. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo más, es decir, el símbolo de suma. Y el texto va entre comillas dobles, y si es una variable simplemente se pone, pero si no es una variable de tipo string, hay que convertirla a string. En esta línea 9 igualmente hubimos podido ahorrar ese punto y coma al final. Bien, entonces entre las líneas 11 y 16 vemos una estructura repetitiva. Recuerde, las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo for, una estructura repetitiva for, cuya variable controladora es la x, y va a tomar un rango de 3 hasta n más 1, es decir, ese ciclo for se va a repetir n más 1 veces, empezando en 3. Observe la estructura de un ciclo for en Python, es muy diferente a los demás lenguajes. En los demás lenguajes sabemos que va a tener esa variable controladora x, un valor de inicio, una condición de finalización y un valor de incremento o decremento. En este caso simplemente se le indica que va a tener un rango de un número a otro número, y automáticamente se va a ir incrementando. Esa es otra flexibilidad que ofrece Python. Y entonces esta instrucción termina con 2 puntos. ¿Esto para qué? Para indicarle al compilador que las instrucciones siguientes, las líneas de código siguientes van a pertenecer a una estructura repetitiva for. En la línea 13 a la variable pre a la variable val le vamos a asignar la suma de pre con post, es decir, pre más post. Mire algo importante, observe con las líneas 13 y 16 van debajo del ciclo obviamente, pero tienen la particularidad de tener un tabulador. En Python no se manejan bloques de código por llaves, sino por tabulaciones. Entonces, si esto se hubiera hecho en Java, por ejemplo, mire que el ciclo for debe tener una llave de apertura, luego las instrucciones que van dentro del ciclo y luego la llave que cierra, ¿sí? Aquí no, aquí se van a manejar tabulaciones, espacios, sangrías, ¿sí? Entonces, las líneas 13, 14, 15 y 16, por tener un tabulador con respecto a la línea 11, que es un ciclo for, quiere indicar entonces que estas 4 líneas están dentro de este ciclo, pertenecen a este ciclo for. Es decir, se ejecutan siempre y cuando se ingrese al ciclo. En la línea 14 a la variable pre le asignamos post, y en la línea 15 a la variable post le asignamos val. Aquí básicamente lo que hacemos es, en la variable val sumamos los dos datos anteriores. Recuerde, así se genera la serie Fibonacci. La variable p la actualizamos a post, y la variable post la actualizamos a val, que fue la suma, ¿sí? La suma de los dos anteriores. Entonces ya queda un nuevo post y un nuevo pre, para irlo sumando así sucesivamente. Y en la línea 16 imprimimos, usando la función print, el valor de la variable val. Como esa variable val es de tipo numérico entero, entonces mire cómo también hacemos un casting a string. Esta fue la tutorial ejercicio, mostrar los n primeros términos de la serie Fibonacci. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos aparte de nuestra